una central nuclear situada en Ucrania, antigua república socialista de la Unión Soviética. Un accidente nuclear la convirtió en algo tristemente famoso. Millares de muertos, evacuaciones masivas y más de 150.000 kilómetros altamente contaminados por la lluvia radiactiva son las cifras que se manejan de esta catástrofe. Todavía hoy millones de personas viven bajo el terror de las secuelas de aquel accidente nuclear. Entonces, el aparato propagandístico del Kremlin impidió que se pudiera conocer lo que allí realmente había pasado. Hoy, 10 años después, podemos saber ya toda la verdad sobre Chernóbil. 6 cadenas de televisión se han unido para realizar un impresionante trabajo de investigación que busca esclarecer las causas de la mayor catástrofe nuclear ocurrida en tiempo de paz en el mundo. Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3 и 4 блок горит крыша в результате аварии взрыва. Estas casas de Kiev, la capital de Ucrania, se conocen ahora con el nombre de la pequeña Pripyat. El sobrenombre procede de la ciudad en la que los residentes de estas casas vivían hace 10 años y que ahora está abandonada. El 26 de abril de 1986, sus vidas cambiaron para siempre. Elena Polishuk recuerda bien aquel día. Aquel día en Pripyat, yo cumplía 4 años. Me habían regalado una muñeca. Era grande, más alta que yo entonces. La muñeca me gustó mucho, pero nunca pude jugar con ella. Aquel sábado de la primavera de 1986, todo parecía normal en Pripyat, situada a 120 kilómetros al norte de Kiev. Un cámara aficionado captó estas escenas de la vida cotidiana. Recuerdo que había comprado un manojo de cebolletas y que quería también una col. Era raro que hubiera a la venta de todo menos coles que habían sido prohibidas. Pregunté a los vendedores por qué. Me dijeron que tenían coles, pero que les habían prohibido venderlas. Este fue el primero de una serie de hechos que dispararon los rumores por las concurridas calles de la ciudad. Los destellos que se observan en la película del aficionado son una indicación del alto nivel de radiación que había en ese momento. Aunque la gente que empezó a llegar a la ciudad vestía ropas poco habituales, los residentes no recibieron ninguna explicación. Al igual que el resto de los adultos de los 53.000 habitantes de Pripyat, Yuri Andreev trabajaba en la central nuclear de Chernóbil, enclavada a 4 kilómetros de distancia. Paseando con su hija, llegó hasta las afueras, desde donde se tenía una imagen clara de la central. Cuando llegamos al extrarradio, miré a lo lejos y vi que en el pabellón central faltaba la parte superior del reactor. Solo quedaba en pie el muro más próximo a Pripyat. Los otros muros y la cubierta habían desaparecido y se veía un humo disperso cubriéndolo todo. Aquella tarde, como siempre, Yuri Andreev cogió el autobús para ir a trabajar a la unidad 2 de la central nuclear. Cuando llegamos fue horrible. El tambor del colector había sido arrancado de su asiento. Las tuberías de vapor del reactor estaban rotas y se habían enrollado entre sí, formando un amasijo. Eran tubos de 150 milímetros de diámetro. Y pensé que aquello significaba que el núcleo del reactor había quedado expuesto y había entrado en contacto con la atmósfera. Las primeras fotografías del reactor destruido fueron tomadas por el KGB la misma mañana del accidente.
Aunque a todas luces se trataba de una catástrofe, no se tomó la decisión de evacuar a la población de Pripyat hasta 24 horas más tarde. Los residentes recibieron instrucciones de que llevaran equipaje solo para 2 días. Pero al final, nadie regresó y Pripyat sigue siendo una ciudad fantasma. Entre las posesiones abandonadas estaba la muñeca favorita de Elena Polishuk, ahora fuertemente contaminada por la radiación. Todavía hoy, las señales del detector Geiger dan cuenta del estado actual de esta historia. Alrededor de los restos del tristemente famoso reactor 4 se echaron toneladas de hormigón para intentar proteger el medio ambiente. Se construyó un enorme sarcófago para mantener en su interior la radiación que aún seguía liberándose del núcleo del reactor. Un cementerio de tecnología. Este conducto lleva al núcleo del reactor. Este es el antiguo panel central de la sala de control del reactor 4. 26 de abril, 1:26 de la madrugada. Aquella fue la última vez que los técnicos trabajaron aquí con normalidad. Los que sobrevivieron recuerdan bien aquella noche. Oímos, o más bien sentimos una sacudida. Era como si alguien me hubiera empujado la silla para gastarme una broma. Unos 10 minutos más tarde, se disparó la alarma de emergencia del pabellón central, indicando altos niveles de radiación. Оперативную машину на выезд. Что там такое? Танечка, иди сюда быстрее, нас атомная горит. Ой, мать. Алло, это ВПЧ-2? Да. Что у вас там горит? Взрыв на главном корпусе, между 3 и 4 А там люди есть? Да. И люди есть, да? Да. Леонид Алексеевич. Да. Алло, Припять, 3 и 4 блок горит крыша в результате аварии взрыва. Ой, давай. Это диспетчер Припяти сказала, ВПЧ-2. Я, значит, высылаю, высылаю. Потом кого? Полецкая, пусть все едут. Всех, поднимай, Татьяна. Media hora después, llegaban a la central de Chernóbil las primeras dotaciones de bomberos. Pezmil, de 27 años, era uno de ellos. Yo no sabía nada sobre radiación. Durante nuestra instrucción como bomberos nos enseñaron muchas otras cosas. Entre ellas que una central nuclear no podía explotar. Como estaba de guardia, acudí por supuesto a apagar el fuego. Tenía a mi cargo 2 coches y 6 bomberos. Estábamos de pie sobre la cubierta de la sala de máquinas, en el lado opuesto a la unidad 4. Desde allí pude ver claramente que no quedaba nada. Todo estaba destruido.
Al mismo tiempo, los técnicos se esforzaban en averiguar qué es lo que no había funcionado. Durante al menos una hora nadie supo lo que había pasado. El suministro eléctrico estaba cortado y no había luz. Caminábamos en la oscuridad con solo una linterna. Recuerdo que, poco después de las 3 de la madrugada, me encontré con un operador encargado de la monitorización del nivel de radiación. Nos dijo que los niveles eran tan altos que sus instrumentos no podían registrarlos. Bomberos y trabajadores trataron de protegerse de la radiación, discutiendo entre ellos las medidas improvisadas. Hacia las 5, casi 3 horas después, la mayoría de los incendios estaban controlados. Solo el grafito del interior del reactor seguía en llamas. Víctor Brukhanov, director de la central de Chernóbil, había llegado a las 3 de la mañana. Directores, ingenieros y líderes del partido se reunieron en un refugio especial para discutir las tácticas a seguir para controlar la catástrofe. Los primeros informes de quienes habían visto los restos del edificio del reactor sencillamente no fueron creídos. Sin ningún tipo de preparación para una catástrofe de tal magnitud, los ingenieros jefe trataron de seguir el procedimiento normal. Todavía no sabíamos exactamente lo que le había pasado al reactor e intentamos seguir las instrucciones habituales. Se nos había dicho que lo más peligroso era dejar funcionar el reactor sin refrigerante, por lo que, en principio, decidimos que lo mejor era alimentarlo con agua corriente. Alimentar con agua el reactor totalmente destruido no sirvió de nada, excepto para enviar a la atmósfera una columna de vapor supercaliente. La radiación mortal se extendió por todas partes. Además, el agua que no se convirtió en vapor inundó el sótano. Cuando los técnicos de las unidades 1, 2 y 3, que seguían funcionando, recibieron la orden de parar sus reactores, los cortocircuitos estuvieron a punto de provocar un segundo desastre. En mi sección se iluminaron a la vez unos 150 pilotos en los paneles luminosos. El total de paneles luminosos que yo controlaba era de unos 450. Pero a los pocos segundos del primer fallo, tenía ya más de 100 pilotos de alarma encendidos. Era imposible reaccionar. Central atómica de Forsmark, en Suecia. En la mañana del 28 de abril, tras detectar enormes cantidades de radiación en el aire, se activaron los procedimientos de emergencia de la central. Todos los trabajadores fueron evacuados y horas después, los científicos suecos descubrieron que la radiación procedía de una fuente bastante lejana. Después de estudiar el comportamiento meteorológico, tomó consistencia la tesis que el viento había transportado las partículas radiactivas hasta la central nuclear sueca desde algún lugar de Ucrania. Antes del mediodía, funcionarios de la embajada sueca pedían explicaciones a Moscú sobre las causas de la radiación. Los líderes del Kremlin negaron que se hubiera producido ningún accidente. Pero sobre las 9 de la noche de aquel día, la televisión soviética admite por primera vez la existencia de la catástrofe en un breve comunicado. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Una de las personas implicadas fue el jefe del Instituto Atómico Bielorruso, Vasily Nesterenko, que decidió ir a comprobar por sí mismo la magnitud de la tragedia. Por propia iniciativa, cogió un detector Geiger y se desplazó en dirección sur hacia el reactor situado a unos pocos kilómetros de la frontera bielorrusa. Durante el trayecto comprobé los niveles de radiación. En Minsk eran de 3.000 microroentgen, cuando el valor normal es de 15. En Honiki eran de 15 a 18.000, de 25 a 30.000 microroentgen en Bragin y sobre 20 a 25.000 en Lanaule.
se utilizaran los patrones de comparación que se utilizaran, aquellos niveles eran excesivamente altos. La gente debería haber sido evacuada inmediatamente. El profesor Nesterenko se dirigió entonces a Minsk. Para él estaba claro que la gente que se encontró por el camino no había sido alertada de lo que había sucedido. Una vez en Minsk, trató de convencer al ministro bielorruso de Sanidad de la necesidad de una evacuación total. El ministro de Sanidad me escuchó. A continuación telefoneó al vicepresidente de la Academia de Medicina de Moscú, Ilgin Leonid Andreevich. Le comentó que uno de sus médicos había propuesto que se emprendieran acciones inmediatas. Los planes incluían la distribución de yodo entre la población, mantener a los niños en el interior de las casas, limpiar las ciudades y controlar los alimentos de alto riesgo. El responsable de la academia preguntó cuál era en ese momento el nivel de radiación, y cuando se le dijo que estaba entre 300 y 400, rechazó las propuestas. Después de esto, el ministro de Sanidad me dijo que Moscú creía que mis propuestas eran innecesarias. Añadió que no veía motivo para que estuviera tan alarmado y me aconsejó que fuera a informar a mi Instituto de Investigación de Sosni. Como todos los años, el 1 de mayo se celebró en Minsk de la forma habitual. Lo que la gente no sabía es que un nuevo y letal invitado se había unido a la fiesta. En el aire había yodo radiactivo. Sin una medicación especial, se acumula en el tiroides, provocando enfermedades e incluso la muerte. El día 1 de mayo de 1986, el viento cambió hacia el sur, lo que originó un grave aumento de los niveles de radiación en Kiev, la capital de Ucrania. Los dirigentes locales del partido comenzaron a debatir la posibilidad de evacuar a toda la ciudad. Pero, ¿cómo evacuar a 3 millones de personas? Al mismo tiempo, soldados, trabajadores y mineros de toda la Unión Soviética fueron trasladados urgentemente a la zona de Chernóbil. A medida que llegaban a la zona de la muerte, unos 30 kilómetros alrededor de la central, se utilizaban placas de plomo para proteger a los voluntarios de lo peor de la radiación. Para apagar el reactor todavía incandescente, se lanzaron desde helicópteros sacos de plomo y de arena sobre el reactor abierto. En vez de ser evacuados, los residentes de la ciudad de Chernóbil fueron reclutados para luchar contra la catástrofe. Desde el día 29 y durante 4 días estuvimos ayudando a apagar el fuego que quedaba en el reactor de grafito. Llenábamos sacos de arena y los cargábamos en los helicópteros. Hoy es evidente que estas medidas no tuvieron ningún efecto sobre la fusión. No sabíamos que era peligroso. Ni siquiera llevábamos la ropa adecuada. Llevábamos camisas de manga corta porque hacía calor. No nos pusimos chaquetas ni jerseys hasta el día 2 de mayo en que refrescó. Hasta entonces íbamos prácticamente sin nada. Después de 5 días se permitió que los habitantes de Chernóbil empezaran a abandonar la zona de la muerte, pero a la vez, cada día miles de personas, conocidas como liquidadores, eran enviadas al mismo lugar. Tras la mayor catástrofe de la era industrial, los dirigentes del Kremlin querían asegurarse de que se procedía rápidamente a la limpieza. También estaban impacientes por volver a abrir lo antes posible las 3 unidades que no habían resultado destruidas. Una grabación de aficionado realizada por un soldado en ese momento muestra lo poco que se pensó en proteger a aquellos que estaban en primera línea. Cuando ocurrió el accidente, mucha gente celebró reuniones, pero no sabían qué hacer. Simplemente no lo sabían. Lanzaron arena, lanzaron todo lo que era posible lanzar desde helicópteros. Ni siquiera nosotros sabíamos qué hacer. No teníamos un manual, nada. Era un manual en blanco que se escribió con nuestra sangre. A mediados de mayo, los científicos descubrieron que había peligro de que el reactor se fundiera hasta el nivel de la capa freática. 10.000 mineros fueron alistados en el ejército y enviados como voluntarios a Chernóbil. Tenían que excavar un túnel debajo de la central e inyectar nitrógeno líquido que a una temperatura de -100 evitaría la fusión. El 14 de mayo, el líder soviético Mikhail Gorbachev hizo su primera declaración sobre la catástrofe.
чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле. Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. 7 из них скончались. Según los archivos secretos del Politburo, más de 10.000 personas fueron hospitalizadas en los primeros días que siguieron al accidente. Hoy Gorbachov niega que hubiese un intento por ocultar la realidad. Seguíamos investigando y no disponíamos de la totalidad de los datos. Las cifras que di eran las que conocíamos. Además, recuerdo que decidimos evacuar a toda la población en un radio de 30 kilómetros. Todos pasaron un exhaustivo examen médico antes de partir. Decenas o cientos de miles de personas fueron examinadas. El hecho es que 260.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares. A menudo fueron trasladadas a zonas que ya estaban muy contaminadas. Entonces el éxodo debía comenzar de nuevo. Todavía hoy, la evacuación está por completar. En junio de 1986, miles de niños fueron reunidos y enviados a zonas menos contaminadas a cientos de kilómetros de distancia. A menudo eran separados de sus padres, que no sabían a dónde los llevaban. En ese momento no se sabía hasta dónde llegaría la radiación. Llegó hasta Migilev, en Bielorrusia. Nos sorprendió enormemente que alcanzara incluso a Briansk. Lo mismo pasó con otros lugares, y las consecuencias siempre eran muy graves. A la vez, se puso en marcha la maquinaria propagandística del Kremlin. Se enviaron periodistas a la zona para realizar reportajes sobre cómo la vida seguía su curso normal y sacaran fotografías que mostraran un lugar perfectamente en paz. La realidad de los hechos fue clasificada a alto secreto y ocultada durante años. El 28 de abril, la dirección del viento cambió y envió una nube de partículas radiactivas que atravesó Polonia y llegó hasta Centroeuropa. El día 3 de mayo se instauraron medidas de emergencia en la frontera alemana. Varios días después, científicos occidentales informaron de que las verduras y la leche de algunas zonas estaban muy contaminadas y se retiraron de la venta. Al mismo tiempo, otra nube atravesó Siberia. En ese momento, parecía que la lluvia radiactiva se iba a extender por todo el globo. El 30 de abril fueron detectadas las primeras partículas radiactivas por aviones japoneses. Tras la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, Japón era especialmente sensible a los temas nucleares. Sus autoridades tenían mucha práctica en el tratamiento de los efectos de la lluvia nuclear. Japón examinaba minuciosamente a todas las personas que llegaban de Ucrania.
Mientras, en Chernóbil, el trabajo de los liquidadores llegó a una nueva y crítica fase en junio. Sin la ropa apropiada, se les envió a recoger el grafito procedente del núcleo del reactor que había sido expulsado con la explosión. Cada turno duraba solo 1 minuto, pero incluso ese minuto era demasiado. Después, comenzó en serio la construcción del sarcófago. Un paraguas gigante de hormigón se levantó alrededor del núcleo radiactivo para proteger el medio ambiente. En noviembre de ese mismo año, terminó el trabajo. Se calcula que en la operación de rescate participaron alrededor de 600.000 liquidadores. Aún hoy, no se conoce a ciencia cierta cuántos de ellos murieron por aquel trabajo. Las cifras van de 6.000 a 125.000 muertes. Se rindió homenaje a su valor izando una bandera roja en lo alto de la chimenea. A pesar del enorme precio en vidas humanas, el resultado final sigue sin ofrecer garantías para el futuro. Una insólita grabación del interior del sarcófago muestra que la luz sigue penetrando. 1000 metros cuadrados de agujeros fueron descubiertos en la tapa y se realizaron rápidamente unas reparaciones temporales. Según los expertos, los cimientos no son estables y toda la construcción puede venirse abajo en 5 años. La explosión inicial esparció al aire la parte superior del núcleo, que pesa 1.800 toneladas. Cómo se produjo exactamente la explosión es un misterio que los científicos han tratado de resolver durante años. Una de las causas fue un error de diseño en el reactor. Tenía un coeficiente de temperatura positivo con respecto a la reactividad. Esto significa que si su temperatura aumentaba, su potencia aumentaba también. Pero debería disminuir, lo que implica que debería pararse. Otra razón fue que las columnas operativas estaban mal hechas, especialmente las columnas de seguridad para emergencias. Se movían demasiado lentamente y los desplazadores de seguridad habían desaparecido completamente. Los rumores y la especulación siguen rodeando los hechos que condujeron al accidente. Pero ahora contamos con nueva información que hace posible reconstruir la catástrofe minuto a minuto. El 25 de abril se puso en marcha una parada de rutina del reactor 4. Durante el proceso, los técnicos habían recibido instrucciones de realizar determinados experimentos. Se les dijo que comprobaran si la inercia de las turbinas era suficiente para suministrar energía a la central antes de que las bombas empezaran a enviar el agua para enfriar el reactor. Entonces se recibió una llamada de Kiev. Hacía falta más potencia para uso industrial y la parada tenía que posponerse 9 horas. Esta era la razón de que el reactor estuviera funcionando en condiciones inestables. Era algo para lo que el personal no estaba preparado. Finalmente, una alarma indicó un peligroso aumento de la actividad del reactor. Los ingenieros iniciaron inmediatamente una parada de emergencia, sin darse cuenta de que esto provocaría una explosión tan solo 5 segundos más tarde. El permiso para este experimento venía de Moscú. Antes que nosotros, 3 o 4 estaciones se habían negado, pero nuestro director se vio obligado a hacer este experimento. Se trataba de una orden. Si te niegas, dejas el carnet del partido sobre la mesa y con él tu puesto de director. Por su obediencia, el director y los ingenieros jefe acabaron ante los tribunales. Приговор. Именем Союза Советских Социалистических Республик. 29 июля 1987 года, город Чернобыль. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Союза СССР установила. Основными причинами, приведшими к аварии,
Fueron juzgados por violar las normas de seguridad de instalaciones en las que se maneja material explosivo. El director, Víctor Brukhanov, fue condenado a 10 años de cárcel. Hoy, el antiguo jefe de la central niega que fuera responsable de lo que sucedió. No me siento culpable. Pero sé muy bien que la trama fue elaborada en las altas esferas. Todo se montó alrededor de esa trama. El ingeniero jefe adjunto Diatlov fue condenado a 10 años de cárcel. La televisión ucraniana visitó a Diatlov en prisión. Él tampoco sentía remordimiento por sus acciones. El reactor no era apto para su uso. La culpa fue del Instituto para la Energía Atómica y del Nikiet. El reactor incumplía las normas de seguridad en tantos aspectos que era inevitable una explosión. Se iba acercando a la explosión paso a paso. Era solo cuestión de tiempo. Anatoly Diatlov fue uno de los que permanecieron en la Unidad 4 la noche del accidente. Más tarde murió a causa de enfermedades producidas por la radiación. Chernóbil hoy, ubicada dentro de la zona de los 30 kilómetros, es una ciudad muerta, pero 7.000 obreros tienen que hacer frente aún a las consecuencias del accidente. Entre ellos está Víctor Polishuk, padre de Lena, la niña que perdió su muñeca en Pripyat. Entregamos distintos tipos de carga. Ladrillos, metal, hormigón armado. También material especial, por ejemplo, equipos que llegan de otras ciudades, como Zaporozhye o Kiev. Los camiones que trabajan fuera de la zona de los 30 kilómetros se consideran limpios. Los vehículos y helicópteros, considerados demasiado contaminados, han sido desechados y forman ahora un cementerio de tecnología, una especie de tributo a los fracasos de la ciencia moderna. Aparte de estos trabajadores, nadie puede permanecer dentro de la zona de los 30 kilómetros. Aquellos que un día vivieron allí nunca podrán regresar. Pero la zona real de peligro se extiende mucho más lejos. Al-Mani es un pequeño pueblo a 220 kilómetros al oeste de Chernóbil. Un solo chaparrón, en la primavera de 1986, fue suficiente para convertir su suelo en un erial radiactivo. En Al-Mani viven 200 niños, de los que únicamente 4 pueden considerarse sanos. En una misma casa, 3 hermanos padecen de úlcera de estómago por comer alimentos contaminados. Nosotros no precisamos mucho, pero necesitamos comprar comida limpia para nuestros hijos. Es vital porque están muy débiles. Mi hijo mayor está enfermo, con problemas de estómago y de hígado. El mediano está peor. Tiene problemas de corazón, de estómago y de hígado. También tiene dolores en las piernas. Le pusieron unas inyecciones en Minsk para ver si mejoraba. Hasta el pequeño está enfermo. Todos mis hijos están muy enfermos.
Las partículas radiactivas también alcanzan al ganado a través de los pastos. La leche es uno de los productos más peligrosos en toda la región. La gente sabe que debe evitar los productos locales, pero a menudo no queda otra opción. Incluso la leña procedente de árboles que han crecido durante los últimos 10 años desprende grandes dosis de radiación cuando se quema. Mientras estaba allí tumbada, no paraba de pensar en la operación. Cuando me llevaron dentro, empecé a llorar y no podía parar. Tatiana Oglasevich, de 14 años, padece cáncer de tiroides. Su madre sabe que el cáncer sigue extendiéndose y que no hay muchas esperanzas de que la adolescente sobreviva. He rezado mucho para que alguien en el mundo pudiera ayudar a mi hija. La producción agrícola es la forma de vida fundamental de la gente de Almani. En general, los productos más contaminados son la leche y el heno, así como las bayas silvestres y los champiñones. Para comprobar lo que quiero decir, miren el registro. La norma para la leche es de 111 becquerelios por litro, pero como ven, alcanza los 412. Algunas veces llega a 700 o incluso a los 1000 becquerelios por litro. En zonas de Bielorrusia y Ucrania, muy afectadas por la radiactividad, viven todavía 4 millones de personas. A pesar de eso, sus productos agrícolas se venden por todas partes. Solo en Bielorrusia, el 25% de estos productos proceden de zonas con índices de contaminación muy elevados. Para evitar que las dosis de alimentos contaminados sean mortales, los funcionarios del gobierno mezclan los productos radiactivos con otros menos contaminados. Argumentan que se ven obligados a hacerlo ante la falta de dinero y de control. Según estudios independientes, el 15% de los alimentos están contaminados, con un nivel de radiación por encima de los límites considerados de seguridad. El 70% de los radionucleidos liberados por el reactor cayeron en Bielorrusia. Calculamos que eso representa entre 50 y 70 millones de curios. Una cifra enorme, lo bastante grande como para que la región siga contaminada durante décadas. No esperamos ver ninguna mejora a lo largo de lo que nos queda de vida. Este mapa muestra la propagación de la lluvia radiactiva que aún permanece en el suelo. La zona de los 30 kilómetros alrededor del reactor se estableció siguiendo directrices internacionales. Es decir, más de 160.000 kilómetros cuadrados están altamente contaminados. Hubo 40 veces más lluvia radiactiva de la que fue liberada por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. En la pequeña Pripyat no será fácil olvidar las consecuencias de Chernóbil. Elena Polishuk tiene ahora 14 años y está muy enferma. Tengo dolores de cabeza y de estómago muy a menudo. Está enferma, muy enferma. Al principio tenía fuertes dolores de cabeza. Después empezaron los problemas de tiroides. Luego dejó de crecer. Estaba extremadamente delgada y sus ojos aparecían saltones. Convivir con niños enfermos se ha convertido en un modo de vida para los padres de la pequeña Pripyat. Yalekenko, de 14 años, tiene una enfermedad en la sangre, pero su madre sabe que su caso no es de los peores. Conocí a un chico que vivía en el mismo edificio que nosotros. Tenía una enfermedad de corazón. Murió hace unos 2 años. Había otro chico que vivía aquí. Creo que estaba en el 11º curso. Murió durante los exámenes y todo el colegio fue al funeral. Elena Polishuk y su madre van juntas a las revisiones médicas. La niña no crece con normalidad y tiene una hiperactividad de la glándula tiroides. Hasta ahora,
El profesor Komisarenko, endocrinólogo de Kiev, no ha detectado ningún rastro de cáncer, pero el riesgo siempre está presente. Desde 1989, el número de casos de cáncer de tiroides ha aumentado dramáticamente. Antes del accidente del reactor, tratábamos normalmente, solo en nuestro hospital, unos 7 casos al año como mucho. Después aumentaron a 12, más tarde a 20. Ahora esperamos ver entre 50 y 60 casos al año. ¿Qué ha podido causar un incremento así? Es obvio. El culpable es el accidente de Chernóbil. En el Hospital General de Minsk, las operaciones de cáncer de tiroides se han convertido en rutina. Entre los niños de las zonas más duramente golpeadas por la radiación, la incidencia de la enfermedad es más de 50 veces mayor de lo que era antes de la explosión. La lluvia radiactiva de la central no solo ha dañado la salud de las personas, también ha afectado a la flora y fauna de la comarca. La zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor del reactor se ha convertido en un gran laboratorio para el estudio científico de los efectos de la radiación. Los investigadores están analizando los cambios genéticos causados por la radiactividad. Para llevar a cabo su trabajo, tienen mucho tiempo por delante. Los científicos predicen que el nivel de radiactividad variará muy poco en los próximos 100 años. El hígado está limpio. Ese es el bazo. Corta también un trozo de pelo. El ganado y otros animales que sufrieron mutaciones por la radiación han acabado en laboratorios de todo el mundo. La lluvia radiactiva también deformó la vida vegetal y la de los seres humanos. En la zona contaminada donde el nivel de radiación supera 1 curio por kilómetro, el índice de mutación aumenta en un 44%. En los lugares en los que sobrepasa los 15 curios por kilómetro, aumenta en un 79%. Este es un orfanato de Gomel, capital de la región más contaminada de Bielorrusia. Este bebé sufre una lesión cerebral. Sus funciones neuromotoras están alteradas y padece paresis y parálisis. Padece también un retraso mental grave. Tiene 11 meses. Miedo. Tenemos miedo de todo. Tenemos miedo de que los hijos de nuestros hijos no sean personas sanas. Tenemos miedo de las enfermedades oncológicas y tenemos miedo de que lo que queda de la central explote, porque si eso pasara, moriríamos todos. Lo siento, es duro hablar de ello. A 100 kilómetros de Gomel, la central de Chernóbil está funcionando de nuevo. Hay escasez de energía en Ucrania y falta el dinero para comprar energía alternativa fuera. Desde la sala de control de la unidad 3, el reactor destruido se encuentra a solo 100 metros de distancia. Una nueva generación de técnicos están haciendo funcionar la central lo mejor que pueden. Pero no se han introducido muchas mejoras tecnológicas. El reactor sigue funcionando sin una instalación especial de contención. Vinimos aquí en 1988, cuando una buena parte del personal antiguo fue sustituido.
Se marcharon algo así como la mitad. Sus puestos fueron ocupados por licenciados de distintas universidades e institutos. Nos sentimos orgullosos de haber estado entre ellos. El 90% de los 5.000 empleados de la central no trabajaban allí en el momento del accidente. En opinión de los analistas, falta personal experimentado. En octubre de 1992, los técnicos pararon la turbina de la Unidad 2 para una comprobación rutinaria. Pero en vez de pararse, las turbinas siguieron funcionando y se quemaron unos cables de alta tensión. Grandes cantidades de hidrógeno fueron liberadas y una explosión destruyó buena parte de la cubierta. Esta vez el personal logró parar el reactor a tiempo de evitar otra catástrofe. Ha habido varios incidentes que podrían considerarse anormales. Desde que estoy trabajando aquí, he visto numerosos accidentes, todos relacionados con una disminución de potencia en el reactor. Las causas varían, fallo del equipo o maniobras incorrectas, pero me imagino que es lo normal para los estándares de la industria. Olya Losina, de 2 años de edad, y sus padres han tenido que sufrir las consecuencias de este tipo de normalidad. Olya tiene leucemia. Los casos de Hiroshima y Nagasaki han enseñado a los científicos que tras la emisión de una lluvia radiactiva, normalmente hay que esperar 10 años antes de que se dé un aumento significativo de los casos de leucemia. Esto se cumple también en Bielorrusia y en Ucrania. Los médicos nos dijeron que habían hecho todo lo que estaba en sus manos. Sugirieron quimioterapia, pero no funcionó. Como parecía que nada funcionaba con ella, la traje a casa. Olya murió 2 semanas más tarde. Entre los habitantes de las zonas más afectadas, el número de casos de cáncer de todo tipo va en aumento. Se producen 2,5 veces más muertes que hace 7 años. Toda una generación está creciendo con la enfermedad y la muerte como compañeras. Los voluntarios que ayudaron después de la explosión están entre los que siguen pagando el precio. Estoy lleno de heridas. Aquí estaba completamente quemado. Como ve, lo llevo todo vendado ahora. Tenía muchas quemaduras de radiación causadas por el contacto con el agua de refrigeración que se había usado en el reactor. Las heridas causadas por la radiación no se han curado. Del numeroso grupo de bomberos, solo sobrevivieron 6. Los hermanos Mil están entre los afortunados. Mucha gente está enferma. Las dosis de radiación fueron muy altas. Normalmente no deberían sobrepasar 15 o 25 unidades por persona, pero algunos recibieron 50, otros 70, 90, 120 o incluso 170. Estoy seguro de que las muertes de tantos amigos nuestros se deben a la radiación. El mayor coste fue humano. Las vidas de nuestros amigos y compañeros que han muerto y que siguen muriendo.
Cae la tarde en la central nuclear de Chernóbil. Es la hora del turno de noche.